Nuestra columna del día de hoy nos va a acompañar justamente, no va a estar el doctor Pablo del Pino, pero sí otro coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, hablo del doctor Martín Plaza, quien ya está con nosotros y nosotras en la mesa informativa. ¿Por qué? Porque es la Semana de los Derechos de Pueblos Originarios y obviamente el Instituto de Derechos Humanos tiene que hablar de esto y más en una provincia con la incidencia que tenemos, ¿no?, en el mapa de pueblos originarios en Argentina. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, bueno saludarlas a ustedes, a toda la audiencia, agradecerles también la invitación, agradecer también al doctor Pablo El Pino, que también me convocó acá para compartir una pequeña reflexión. Como bien decía Silvia, estamos transcurriendo la Semana de los Pueblos Originarios en el marco del 19 de abril, que fue el primer congreso indigenista interamericano que se realizó en México en 1940, por ese día es que se conmemora y bueno, también nos fueron recuperando esta fecha las organizaciones indígenas para conmemorar la Semana de los Pueblos Originarios. Y como bien dijiste también, creo que nuestra provincia en particular tiene una demanda específica para pensar y reflexionar estos temas, porque somos la provincia de mayor diversidad cultural de toda la Argentina. En 15 pueblos indígenas preexisten, conviven en la actualidad de nuestra provincia, hay más de 500 comunidades indígenas. Y bueno, en términos del último censo, somos la segunda provincia con mayor autopercepción indígena, ¿no? En más del 10% de la población se percibe indígena, más Después de allá de Jujuy, ¿no, después doctor? de Jujuy, exactamente, más allá de cuestiones biológicas que uno puede ver, pero en términos de autopercepción somos la segunda presencia con mayor presencia en ese sentido a partir del último censo. Por ahí me parecía importante pensar esta fecha también en cuál es la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas y particularmente los derechos territoriales, ¿no? Porque los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en distintos ámbitos, pero particularmente cómo está la situación de los derechos de los pueblos territoriales actualmente. Como seguramente sabrán, el punto más importante en términos de registro legal, de inserción de derechos territoriales, tiene que ver con la reforma del año 94, la reforma de la Constitución Nacional, que en el artículo 75, inciso 17, muy conocido, se incorporaron a partir, siempre digo esto, de una gran lucha de las organizaciones indígenas allá en Santa Fe, un apartado específico que consagra los derechos comunitarios, derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre lo que estaba no solamente la educación cultural bilingüe, la participación y la consulta, sino que el Estado tiene que resguardar la posesión y la propiedad comunitaria indígena. A partir de ahí, luego se reformaron muchas constituciones provinciales en lineamiento con esta Constitución Nacional, con esta reforma, entre eso la Constitución de Salta, que también incluye en el artículo 15 la protección, entre otros aspectos, a los territorios indígenas, con una salvedad que no es menor, que cuando se reforma la Constitución de Salta, habla que el Estado debe adjudicar aquellas tierras fiscales, le da una limitación a la interpretación de la Constitución Nacional, que a mi entender fue inconstitucional y que lamentablemente, cuando estuvo la reforma muy recientemente, la Constitución Provincial no se tocó este tema, pese que ya de distintos sectores se venía reclamando que esta reforma fue de alguna manera inconstitucional porque se redujo el contenido del apartado de la Constitución Nacional. Bueno, después de eso, durante muchos años, al no verse materializado, es decir, el Estado incumplir de manera sistemática estos preceptos incluidos en la reforma constitucional, fue que las organizaciones indígenas pelean por lo que fue la ley 26.160. En el año 2006 se aprueba esta ley nacional que declara que tiene dos puntos muy importantes, que es la declaración de la emergencia en propiedad y posesión comunitaria indígena, suspende los desalojos a las comunidades indígenas mientras dure la vigencia de la norma y por otro lado ordena al Estado hacer un relevamiento técnico jurídico catastral de los territorios de las comunidades indígenas. ¿Cuál es la idea en ese momento? Que el Estado tenga una foto de la situación de los territorios comunitarios indígenas para proceder en un segundo momento a la instrumentación de la propiedad comunitaria, es decir, a darle la seguridad jurídica necesaria para que no sigan avanzando los desalojos contra las comunidades indígenas. Yo levanto la mano cual alumna acá porque aprovecho, ¿no? A quien sabe tanto para desburrar un poco. En derecho lo que te enseñan es pensar la esencia de las leyes, ¿no? ¿Cuál fue la intención del legislador o legisladora para hacer esa ley? Voy a hacer una pregunta que tal vez puede sonar obvia para esta mesa informativa, pero me parece que va también en cuanto a reflexión de los derechos de los pueblos originarios, en cuanto a la posesión de la tierra, ¿no? ¿Por qué tenemos que, como Estado, reconocer la propiedad de la tierra? Porque digo, cuando uno las figuras como Usucapión, esto de que pasen 20 años vos en propiedad viviendo en un lugar, entonces después eso ya, digo, hay ciertos derechos que adquirís. En el caso de los pueblos originarios, ¿por qué tenemos que reconocer la propiedad de las tierras que habitan?
Bueno, justamente como decía en la reforma constitucional del 94, se toma esto de la protección a la posesión y a la propiedad comunitaria indígena. Esto donde surge principalmente de un convenio internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se celebró en el año 1989, y ahí se avanza, a pedido de las organizaciones indígenas de distintos países del mundo, a proteger la posesión y la propiedad. Acá, como bien dijiste, hay una discusión, por ahí no quiero meterme quizás tanto lo técnico para que no se malentienda, pero bueno, hubo también una discusión por qué decirle propiedad, porque al fin y al cabo la propiedad está vinculada con el derecho occidental, con el derecho civil, cuando uno es propiedad de una casa, de una finca. La propiedad de los pueblos indígenas las piensan en otro sentido, que tiene que ver con cosmovisiones que piensan a la madre tierra como sujeta de derecho, de cuidar la madre tierra, los árboles, los ríos. Tiene distintas acepciones a lo que es la tradicional propiedad civil. Sin embargo, se le dice propiedad para que tenga algún tipo de acepción similar. Y la posesión, como bien dijiste vos, como históricamente los estados no han resguardado la propiedad comunitaria indígena, los territorios comunitarios indígenas, la posesión es fundamental porque es justamente el hecho a constatar desde el cual el Estado ya tiene una obligación. Hoy en día, a través de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso se ha sostenido que es más importante la posesión que a veces cuando alguien viene con un título de propiedad civil a decir yo tengo la titularidad registral sobre estas tierras, pero hay comunidades que están poseyendo de manera comunitaria. Cuando digo de manera comunitaria tiene que ver con los usos justamente tradicionales, ancestrales, que dan sobre la tierra. Bueno, esta posesión incluso en términos de derecho tiene más valor que un papel justamente como una titularidad registral. Como la teoría y la práctica, ¿no? Como claro, para pasarlo esa sería limpio. En todo caso El la deber teoría, ser, como el dicen en la deber ser. Facultad de Derecho, Claro, exactamente. pero doctor Plaza, hay un punto y es que Mayra López informó en su momento ya a través de Ciudadana Comunicación, relevó la situación de las comunidades en Salta por las que estaban en este proceso de relevamiento y las más de 140.000 personas que resultaban afectadas, ¿no? Por no poder acceder al territorio. Lo que sí advertía en ese informe, Mayra, es que las comunidades ya advertían que se empezaron a activar los juicios por desalojos. ¿Cuántos hay hoy? ¿Se sabe en qué situación están las comunidades y de qué zonas de la provincia afectadas por posibles desalojos? Sí, como bien decís, y bueno, como lo estableció en ese informe que está muy bueno, Mayra, se suspendió la ley, esta ley 26.160 que yo contaba al inicio, se fue prorrogando a medida que pasaron los años con los distintos gobiernos, justamente por la falta de implementación, entre otros aspectos, de este relevamiento que contaba, principalmente también por falta de presupuesto, falta de decisión política, pero bueno, se fue prorrogando la ley. Y la última prórroga fue en octubre del año 2021, que se prorrogó por un decreto de necesidad de urgencia, porque en ese momento la Cámara de Diputados de la Nación no quiso tratar el tema y estaba a punto de vencerse. Y quien era presidente en ese instante, Alberto Fernández, emitió un decreto para darle una prórroga más que estaba vigente eventualmente hasta el año pasado, hasta octubre del 2025. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, en diciembre del año 2024, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se publicó un decreto por el cual, el 1083, por el cual se deroga la vigencia de la ley 26.160. Con esto se deroga la emergencia en propiedad y posesión comunitaria indígena, se deroga la obligación del Estado de relevar los territorios comunitarios, por lo menos lo que estaba incluido en esta ley, y no menos importante, se deroga, como bien decís vos, la prohibición de desalojos que estaba vigente mientras duraba la norma. Hay que decir que esta prohibición de desalojo estaba vigente porque el Estado todavía no había cumplimentado con la instrumentación de la propiedad comunitaria y con darle seguridad jurídica a ese aspecto que es constitucional. Más allá que se haya derogado la norma, la 26.160, el Estado sigue teniendo la obligación de proteger y garantizar la posesión y la propiedad comunitaria indígena. Y como bien dijiste vos, al derogarse esta disposición y esta norma, obviamente se reactivaron muchos desalojos. No tenemos un número concreto, si hay desalojos importantes que sucedieron tanto en Jujuy, en el norte de acá de la provincia, en el sur, en Neuquén, en Río Negro. Han habido distintos avances, tanto de terrateniente y bueno, intereses patrimoniales de sectores concentrados de la economía, bueno, que estaban esperando y en gran parte haciendo lobby durante todos estos años para que esta ley dejara de tener vigencia, ¿no? Y ahí te sumo algo más, porque después de que nosotros sacamos el informe de Ciudadana Comunicación, donde pueden ir a revisarlo, el gobierno de la provincia, en este caso, emitió y publicó en el boletín oficial una resolución que es la 186, que reconducía por 6 meses el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta para continuar estas tareas de relevamiento territorial indígena.
por lo menos en la provincia, digamos, ese es el acuerdo que se dio entre Nación y la provincia. ¿Hay alguna novedad en torno a si eso efectivamente se está realizando, si ese convenio que se firmó en noviembre del año pasado hoy se está cumpliendo? Porque ahí se autorizaron más de 54 millones de pesos, de los cuales 14 estaban destinados a honorarios. ¿Un poco se supo en qué quedó eso? No, el relevamiento está paralizado. Bueno, yo también fui parte de la gestión del INAI, fui director de Tierras y Registro Nacional de las Comunidades Indígenas, y hasta diciembre, perdón, del año 2023 fue el último momento donde se tuvo algún tipo de implementación de la ley. Obviamente ya en octubre, noviembre, ya por cuestiones electorales se realizaron las últimas reuniones con el cuerpo de participación indígena, es decir, los delegados indígenas que formaban parte de la aplicación y monitoreo del relevamiento territorial. Luego de eso se paró el relevamiento, hay muchos relevamientos, como bien indica el informe, que lo iniciamos en esa gestión, es decir, que quedaron abiertos y que tenían que justamente tener una continuidad tanto de trabajo en territorio como trabajo en gabinete, y quedaron totalmente suspendidos. Respecto a estos fondos, desconozco cuáles fueron, sí tengo entendido que una parte de fondos nacionales fueron dirigidos para el equipo que está cumplimentando lo que es la demarcación del territorio de la Cajonat, que un punto aparte, pues es un tema también para hablar en relación a este fallo de la Corte, pero en lo que es el relevamiento técnico jurídico catastral que estaba contenido en esta ley, no se le dio continuidad, y particularmente estos relevamientos que quedaron iniciados, que faltaban culminar, no se les dio ningún trabajo, no se le dio ninguna continuidad al trabajo. Grave, porque bueno, era un compromiso asumido precisamente después Sí, entre Nación y este provincia. fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene plazos, tiene medidas, tiene acciones que tiene que ir llevando adelante no solamente el gobierno, la administración provincial, sino también el nacional. Hay una comisión conjunta que de hecho encabeza el jefe de gabinete, Sergio Camacho, que reúne a los distintos actores para ir cumpliendo con ese fallo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justamente por ahí, para quien no lo conozca, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir el derecho a la propiedad comunitaria de la Asociación Indígena La Cajonat, que reúne aproximadamente 200 comunidades de distintos pueblos de lo que es Departamento Rivadavia. Al momento de publicarse el fallo, se ordena al Estado a entregar un título único de propiedad comunitaria a esta asociación, que estuvo luchando por casi 20 años para tener esta resolución judicial. Al día de hoy no se cumplió, si bien hubo determinados avances en lo que es la demarcación, algo similar a lo que hacía con el relevamiento territorial, el Estado aún no incumplió esto. Hubo una audiencia, si no me equivoco, el jueves pasado ante la Corte, donde el Estado provincial se comprometió a trabajar en una mesa de trabajo, valga la redundancia, con los distintos actores, porque el 20 de mayo se vence la última prórroga que tiene el Estado argentino para cumplir con este fallo internacional. No menor, no solamente se estableció la obligación del Estado de garantizar el título a la Asociación Indígena La Cajonat, sino que la Corte Interamericana obliga al Estado argentino a disponer un proceso de instrumentación de la propiedad comunitaria por vía legislativa o vía administrativa, porque justamente reconoce que los mecanismos para proteger la posesión y la propiedad comunitaria en nuestro país son muy débiles, y que en este contexto, justamente donde está derogada la única política nacional que tendía a resguardar de alguna manera esto, está derogada, bueno, eso claramente se agudiza. Así que el Estado argentino también tiene por una obligación internacional que decir cómo acceder a la propiedad comunitaria, es decir, ya sea con un proyecto de ley o que tal vez el mismo Ejecutivo disponga con alguna resolución cómo las comunidades y organizaciones indígenas pueden acceder a este derecho. En ese sentido también, lo que decía Mayra, este incumplimiento del relevamiento no solamente estaba resguardado por esta ley, estaba resguardado, como dije al inicio, por la Constitución Nacional, por el convenio 169 de la OIT, que tiene un rango supralegal mayor a cualquier ley nacional, provincial, y también por la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente en el artículo 24 resguarda la propiedad comunitaria. Así que la Argentina, mientras sigue incumpliendo con el relevamiento, con el resguardo de la propiedad y la posesión comunitaria, está incumpliendo no solo con la Constitución Nacional, sino con obligaciones y compromisos internacionales, y la hace pasible de seguir siendo condenada por el sistema interamericano, por el sistema universal de derechos humanos. Déjame agregar ahí que hablabas de esto, bueno, hay una decisión en relación a la propiedad comunitaria, sea del ámbito legislativo o del propio Ejecutivo. Recuerdo fehacientemente que senadores y diputados nacionales ingresaron formalmente proyectos de ley para debatir el torno de la propiedad comunitaria indígena, tomando el fallo de la Cajonat como una base fiable y dar la discusión en todo el ámbito nacional. Obviamente el ingreso de la actual Administración Nacional frenó cualquier tipo de debates, ¿no? Sí, siguiendo la historia, incluso un compromiso que dio algunos pasos, pero ninguno, a mi entender, firme. En el 2010, la aquella entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual se creó una comisión para que
haga un proyecto de propiedad comunitaria indígena. La idea de las organizaciones indígenas y del Ejecutivo Nacional o el compromiso era que el 12 de octubre del año 2010, o sea, en el momento del Bicentenario de la Patria, se apruebe un proyecto de propiedad comunitaria. Bueno, de ese momento quedaron intenciones de los proyectos que se trabajaron entre distintas comunidades indígenas de todo el país, que se trabajó muchísimo entre 2010 y 2015 aproximadamente, salieron distintos proyectos que ninguno ni siquiera tuvo tratamiento en comisiones. O sea, se hicieron distintos intentos, pero si bien estuvieron en estado parlamentario, es decir, uno los puede googlear y los encuentra, ninguno jamás entró al temario de comisiones, por distintos aspectos, obviamente, claramente falta de voluntad política de discutir estos temas, y también no menor, me parece también importante reflexionar por qué está tan postergado el tema de la propiedad comunitaria. Bueno, creo también porque involucra intereses patrimoniales de capitales concentrados, como decía al principio, que constantemente también hacen lobby, hacen política y bueno, y constantemente obturan la posibilidad de poder garantizar estos derechos, porque aquellos territorios en su gran mayoría donde aún conviven y cuidan justamente la tierra de comunidades indígenas, hay intereses que buscan apropiarse del agua mediante intereses extractivos, industrias del monocultivo y demás, que buscan justamente acaparar los recursos naturales con un fin estrictamente patrimonial, que muchas veces caen justamente en pocas manos. Y bueno, creo que ahí está la discusión que hoy tenemos que dar, ¿no? ¿Por qué protegemos la propiedad comunitaria? No solamente para poder garantizar la vida de las poblaciones indígenas, sino también para garantizar la vida de todos nosotros, de las futuras generaciones, porque detrás de la propiedad comunitaria, detrás de los territorios comunitarios, está otra mirada de cuidar justamente el bosque, la tierra, y si queremos que nuestros hijos tengan agua potable, un aire medianamente sano a respirar, creo que tiene que ver mucho con estas discusiones que estamos teniendo acá, ¿no? Gracias por visitarnos, doctor Martín Plaza. Muchas gracias a ustedes.